Hola a todos amigos, bienvenidos de nueva cuenta aquí a La Vida Simple. Mi nombre es Chusel, les saludo con mucho gusto desde una de las semanas más calurosas que hemos tenido, así que como buena señora tengo, ya saben, aquí mi abanico, porque esto está, amigos, que no saben, muy intenso el calor. Pero bueno, ya estamos por acá y en esta semana, fíjense que he tenido oportunidad de reflexionar varias cosas que quizás si siguen la cuenta ya hayan visto que en Instagram o aquí en un short sobre la productividad, pero pues empezar a verla desde otro enfoque, y en este video planeaba hablarles un poco sobre esta planeación hacia fin de año, pero pensé, bueno, ¿por qué no mejor profundizar en ese tipo de planeaciones, sobre esas preguntas que yo me he estado haciendo de manera constante y ver en qué punto están ustedes, si lo han hecho, si lo aplican, si alguna vez se lo habían preguntado? Y de eso es de lo que hoy vamos a hablar, de la productividad vista desde un punto mucho más abundante y mucho más equilibrado. Así que vamos a empezar. Recuerden, antes de suscribirse, si estos temas les interesan, si estas y otras reflexiones quieren que las veamos aquí en el canal, también pueden dejármelo en los comentarios. Denle like, compartan, que eso ayuda siempre mucho al canal, y me encanta además platicar con los que escriben y ver cuáles son sus puntos de vista o qué parte del video es la que más les resuena. Eso también me gusta mucho, así que recuerden escribirlo por ahí y por ahí estaremos platicando. Así que bueno, vamos a empezar. Una de las cosas que ya les había comentado en un short es sobre esto de la productividad, y creo que en el mundo actual, en esta cultura que vivimos de estar constantemente corriendo y exhaustos, agotados, trabajando demasiado, buscando la productividad al 100, porque de alguna manera en esta nueva era que vivimos todos, la productividad y el éxito laboral se han vuelto la vida misma. Entonces, si no tienes bien eso, si no eres bueno, no te va bien en esas áreas, como que tu persona no tiene ningún sentido de existir, y como que pues lo estás haciendo básicamente todo mal, y eso está completamente equivocado. Es una cosa que obviamente el sistema en el que vivimos quiere que pensemos, porque de esa manera somos seres que trabajan más y que empiezan a trabajar más tiempo, más horas, buscando un éxito o crecimiento en un área que no es nuestra vida. Entonces, ese concepto en el que el trabajo es la vida es por el que hay que empezar, y ese cambio de perspectiva que yo les quiero compartir tiene que ver sobre cómo planificamos entonces nuestra productividad del día a día, del mes y de aquí a fin de año, porque sí, amigos, ya se nos viene la Navidad. Entonces, ¿qué queremos lograr ya en este último pedacito del año, que desafortunadamente una vez que pase octubre se habrá terminado como es costumbre y llegaremos a la Navidad y ya, no hay más? Entonces empecé a preguntarme ese tipo de cosas, y cómo entonces diseñar una productividad que no tenga como perspectiva que todo es trabajo y que además la vida es solo ese trabajo, porque como les he hablado en otros videos, pues tenemos varios ejes y varios roles que cumplir en nuestra vida. Uno, sí, efectivamente es el trabajo; otro es la familia, las relaciones personales, digamos, englobando amistad, familia, hijos, padres, hermanos, todo. Otro es el bienestar emocional, otro puede ser también el bienestar espiritual. Entonces no somos solamente el trabajo, y enfocarnos de manera estratégica solamente en eso, pues no nos va a volver seres plenos, y al contrario, nos va a hacer bastante desequilibrados. Entonces, siendo esta la reflexión, una de las primeras cosas que les quiero compartir es que empecemos a ver la productividad desde un enfoque de abundancia. Y abundancia no tiene que ver, como siempre hemos dicho, con lo económico. Sí, es una parte, sin embargo la abundancia tiene que ver con muchos otros factores, desde que tengas tiempo para hacer lo que te gusta, que tengas tiempo para descansar, que tengas tiempo para hacer tu vida, porque no todo es el trabajo, como les vengo diciendo. Así que, ¿de qué manera vamos a estructurar un estilo de productividad desde esta perspectiva? Número uno, creo que muy importante es aprender que
lo hagamos, planeemos, cuando hagas tu lista del día, cuando planees tu mes y cómo quieres trabajar, cuando planees tu fin de año, que lo hagas a partir del deseo y del deseo profundo, que ya saben, como humanos somos seres llenos de deseos y en algunos casos las personas en esta cultura del trabajo como que lo ven a mal y creen que eso nos va a hacer insatisfechos, personas que nunca van a alcanzar la plenitud, que siempre van a estar queriendo más y más y más, y la realidad es que desde mi perspectiva pues eso es erróneo, porque el deseo es una descarga de tu subconsciente, de lo que hay, de lo que tienes, de lo que ves, que te hace querer hacer o tener cierto tipo de cosas. Ahora bien, el enfoque de la productividad, como estamos hablando en planificar nuestras actividades, va a venir desde los deseos, no de comprarnos cosas materiales, porque eso no tiene nada que ver con qué tan productivos o cuántos objetivos vamos a lograr, ¿verdad? Entonces esos deseos tienen más que ver con esas cosas que a mí me gustaría hacer y lograr y alcanzar en términos obviamente profesionales, pero también en términos como de mi familia, mi tiempo, mi casa. O sea, cuando estás planeando tu mes y organizar tus actividades para llegar a eso, cambiar de hacerlo desde la perspectiva de tengo que hacer para sí lograr este deseo, pero es porque hay que hacerlo así rápido y con esa intención de que el poco tiempo que tengo después de trabajar, cómo me organizo. O sea, no, empecemos a hacerlo desde ese deseo que tenemos y el deseo que tenemos de cómo lograr esa actividad, es decir, sin ansiedad, con tranquilidad, con plena conciencia de la realidad y los tiempos que tenemos. Y ese es otro de los puntos, que cuando empieces a planear esta productividad desde otra perspectiva mucho más abundante y equilibrada, una de las cosas que sí o sí tenemos que hacer es respetar ese deseo que tenemos de tiempo libre y de descanso, incluirlo en nuestras agendas e incluirlo en las actividades de nuestro día, tomar al menos 10 minutos después de comer, poder sentarme y tomar un tecito, no sé, lo que para ti sea darte un momento. No es agéndate las vacaciones, pero sí, claro, también lo tienes que hacer, pero estamos hablando de esa productividad del día a día y de los planes a futuro. Y es importante porque entonces hay que bloquear en nuestra agenda, planificar de manera adecuada cuando queremos tomar días libres, por ejemplo, en el mes, qué días no me siento tan bien y tan productivo y quisiera entonces terminar más temprano el trabajo si está en mis posibilidades, o disfrutar de un fin de semana sin que tengo que hacer mantenimiento, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a ver el blanco, que no sé qué. O sea, a veces los días libres los ocupamos para hacer todas esas actividades que no logramos coordinar y acomodar de una manera un poco más holgada durante la semana. Queremos meterlo todo ahí y terminamos exhaustos y no terminamos descansados, ni iniciamos nuestra semana laboral descansados. Así que incluir de manera contundente, decidida y determinada el descanso, las horas de descanso, los días de descanso, las vacaciones, todo eso es algo que sí o sí, amigos, ya no podemos dejar pasar. Es ir mucho en contra de nosotros. Si depende de que tú lo bloquees con tu jefe, pues bloquéalo. El día que dicen, a ver, pásenme sus días, ¿quién quiere vacaciones? Porque vamos a agendar. Eres el primero, ya los tienes desde que inició el año, ya sabías lo que ibas a hacer. O sea, anticípate en la medida de tus posibilidades y planifica los días de descanso para que también los aproveches de una manera no productiva en términos económicos, sino productiva en términos de beneficio personal, de relajación, de equilibrio, de darte un tiempo para estar contigo, conectar contigo, ver qué cosas quieres hacer y de qué manera querrías pasar tu próximo fin de semana nuevamente, sin que el día se te vaya así porque se fue, se acabó. Y entonces todos vivimos sintiendo que el fin de semana voló y que el lunes no estamos mentalmente preparados para iniciar de nuevo. Otro de los consejos que te puedo dar el día de hoy sobre cómo ir cambiando la perspectiva de la productividad es que también seamos realistas. Muchas veces tenemos ideas de en qué momento, en qué tiempo y en qué hora tenemos que lograr cierta cosa basado en simplemente lo que nos gustaría, pero no tenemos experiencia al respecto, no tenemos una idea de cuánto toma hacer algo como lo que queremos hacer, no hemos
ahí profundizado, no conocemos a alguien que lo haya hecho, no le hemos preguntado a nadie cómo lo hicieron y entonces pasan cosas como que de pronto dices, no, pues yo quiero abrir el próximo año una nueva sucursal. Ajá, ¿cómo? Nada más porque va a llegar el próximo año, tú ya vas a abrir una nueva sucursal. O sea, generalmente, como les decía en otros videos de los objetivos, es como ir desmenuzando el objetivo en el tiempo que lo ponemos hacia atrás con los pasos que vamos a tener que ir haciendo para ver si es realista esta fecha que nos pusimos del próximo año o tuviera que ser al siguiente o dentro de 3 años. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de correr hacia el lugar desconocido que nos acabamos de plantear rápido, con ansiedad, con mucho estrés y sin permitirnos ir disfrutando también de ese proceso de crecimiento y de logro de ese nuevo objetivo? ¿Por qué? Pues porque se supone que tiene que ser el próximo año, porque se supone que solo así soy exitoso. Entonces, ir evaluando y profundizando en esas ideas y creencias que nos hacen poner objetivos poco realistas es un básico si queremos lograr una productividad mucho más equilibrada. Como que tenemos la obligación de hacer eso, amigos, tenemos la obligación de ir empezando a hacer eso por nosotros mismos y que vaya permeando en otras personas el ejemplo de lo que ahora tú puedes hacer, la manera en la que vives tu vida, el tiempo que tienes libre, cómo lo disfrutas y hacerle ver a otras personas que no todo es correr, que no es necesario vivir en constante ansiedad persiguiendo una cosa porque crees que debe ser así. O sea, no todo es andar con la agenda llena. El ser el más ocupado tampoco es sinónimo de que eres el más exitoso y eso se ha confundido mucho en nuestra sociedad. Es importante que nos lo tomemos en serio y que empecemos a preguntarnos si el tiempo limitado que vamos a vivir en esta tierra lo queremos vivir corriendo y compitiendo en una dinámica única y exclusivamente laboral, o qué queremos hacer. O sea, al final queremos ser seres más plenos, ¿no? Entonces, de eso va todo esto y creo que una vez que lo hagas tú, lo haga yo, lo haga otro y tu amigo, o sea, más personas van a decir, claro, esto es posible y no tengo por qué seguir el ritmo que la sociedad dice que debo seguir necesariamente. Y no me estoy equivocando, sino que al contrario, puedo vivir una vida mucho más holgada, mucho más estable y mucho más tranquila, porque ¿cuál es la necesidad, no? Así que otra de las ideas que tiene mucho que ver con esto es que evalúes tus creencias. Todos queremos creencias puestas o recibidas o aprendidas o absorbidas sin querer de alguna forma. Todos tenemos creencias y, como dicen por ahí, todas las creencias son limitantes, ya sea para bien o para mal. Algunas creencias limitantes pueden ayudarte a lograr ciertas cosas y otras pues definitivamente autosabotearte. Pero todas las creencias son limitantes porque nadie tiene la verdad absoluta, así que evalúa tus creencias, ponlas en duda, pero aparte de eso, date cuenta si estás haciendo cosas productivas, estás llenándote tu agenda, estás viviendo una vida única y exclusivamente en función de lo laboral por una creencia limitante de que ese es el único camino que existe porque es el único que todo el mundo lleva y es el único que se está haciendo y es el que se promueve por el sistema y por todo. Entonces evalúa ese tipo de creencias y evalúa además si cada que haces un listado, por ejemplo, de actividades que quieres lograr, de tus objetivos a fin de año, de las actividades que quieres hacer en este mes, evalúa si tienes la creencia de que de por sí no lo vas a lograr. A veces no queremos ser honestos con nosotros mismos, pero cuando decimos, no, pues yo quisiera, no sé, hacer tal o cual trabajo, proyecto o remodelación en mi casa, en el fondo dices, ni voy a poder, como que ¿para qué lo planifico? Y a veces tienes esas creencias porque es una creencia, o sea, nada te dice que no lo vayas a poder hacer. Sí, te administras, te coordinas, eres disciplinado, pones una fecha que sea realista y vas trabajando para ello, pues ¿qué podría detenerte? La realidad es que nada, pero generalmente queremos que sea tan rápido y tenemos metas tan poco realistas que decimos en el fondo, ni lo voy a lograr. Y entonces, ¿qué sentido tendría planificar y poner objetivos desde una perspectiva si no los vas a lograr porque tu mente ya te está diciendo que de por sí no los vas a lograr? Pues es como absurdo ponerlos en la lista, ¿no? Entonces, evalúa esas creencias y cuando anotes algún objetivo, si sientes eso, o sea, si en el fondo sientes como que
esto sí es como poco realista. Bueno, entonces plantéate, ¿es algo que realmente quieres hacer? ¿Es poco realista por qué factores? Que pueden ser el tiempo o lo económico, no lo sé. ¿Qué factores son los que lo vuelven poco realista en el punto en el que lo estás poniendo? ¿Y cuándo sí podría ser algo realista? Y que aunque no te guste que sean 10 años, bueno, pues ahora ya no es parte de esa planificación en la cual tú solo te estás desanimando en el hecho de que no lo vas a poder lograr. Pero hay que ser muy honestos porque decimos, no, sí, yo claro que sí. Pero en el fondo ahí esa vocecita interna te dice, pero la neta lo veo muy difícil, ¿no? Entonces, no vale la pena involucrar ese tipo de objetivos ni ese tipo de sensaciones en una productividad que viene desde la abundancia. Y la creencia que habría que tener es que todo lo que voy a planificar, tanto en mi día quizás, pues va a ser realista y por lo tanto lograble. Y cada que logro un objetivo, así sea pequeño, en el día, también tienes una sensación de plenitud que te va impulsando y te va haciendo sentir que cada vez eres más capaz. Eso así siempre ha sido con toda la construcción de hábitos en el mundo. Cada vez que vas logrando pequeñas victorias, vas sintiéndote mucho más capaz. A diferencia de cuando pones objetivos tan fuera de lugar que vas sintiendo que nunca se cumple nada y pasan 5 años y tú dices, yo no he logrado nada, porque no te has dado cuenta de todas esas cosas que podrías haber ido construyendo y que muchas veces sin querer las vas construyendo, pero con una energía como de, ¿y para qué todo esto? Y bueno, la invitación es que no vivamos vidas de ese tipo, claro está, y que vayas poniendo un enfoque más realista y vayas teniendo pequeñas victorias que sí te acerquen a ese lugar al que quieres ir en el tiempo en el que tengas que llegar. O sea, amigos, también hay que, si queremos una productividad y un estilo de vida mucho más tranquilo y relajado, pues, ¿cuál es la prisa, no? Al final tienes que pensar en qué cosas quieres al corto plazo, de manera inmediata, en el mismo día, a mediano y largo plazo. Y trabajar sobre ello. O sea, al final debemos tener como esa estructura y debemos hacerlo desde una energía que sea mucho más positiva, equilibrada, abundante, porque si solo quiero tenerlo por tenerlo, lograrlo por lograrlo y hacerlo hoy mismo todo, lo único que va a pasar es que uno, no va a suceder, te vas a decepcionar, vas a sentirte un fracasado, poco exitoso y además vas a estar agotado emocionalmente, mentalmente, físicamente, vas a tener ansiedad, estrés y bueno, dime si no, es la enfermedad de nuestra generación. Entonces como que también hay que empezar a ser un poco más abiertos a profundizar un poco en ese tipo de energía y con qué energía diseñamos cada una de las actividades de nuestro día. Es lo que va a definir la sensación de logro o de fracaso al final del día, del mes o del año. Que lo último que te puedo decir es que necesitamos sincerarnos con nosotros mismos, evaluar qué cosas sí queremos, qué cosas no queremos, qué cosas no son tan importantes y, como lo he mencionado en múltiples videos, qué cosas creo que necesito porque socialmente mi familia, la vida, no sé, todo mi entorno me dice que eso muestra cierto estatus o cierta situación, pero que en realidad para ti ni siquiera es importante y puedes vivir bien con otras cosas, enfocarte, invertir de otra manera, vivir tu vida de otra perspectiva. Entonces hay que empezar a conocernos, como siempre. El autoconocimiento va a ser lo que despierte este tipo de situaciones e ideas de qué sí en realidad quieres involucrar en tu planificación y en tu productividad para que efectivamente seas productivo lográndolas, alcanzando esos objetivos y que no olvides el panorama completo, porque la productividad no solo es en lo laboral ni solo es en casa, es pues en todo tu ser y tiene que haber ese equilibrio entre el trabajo, la profesión, la diversión, la compañía, el descanso, el tiempo así físico, espiritual, mental y todo lo demás. Así que espero que este video te haya puesto a reflexionar, te comparta algunas cositas que puedes empezar a hacer, pero sobre todo déjame en los comentarios si lo habías visto desde esa perspectiva en alguna ocasión o cuál es tu experiencia cuando intentas planificar ciertos logros o objetivos en todos los sentidos y si crees poder empezar a aplicar alguna de estas cosas o qué opinas al respecto, déjamelo ahí en los comentarios. Muchas gracias por llegar al final de este video y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.